Buenos días, les recuerdo que la clase es presencial, así se registraron, no es en línea. Yo grabo nomás las clases como respaldo, lo que significa que tienen que atender a las clases. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuando con lo que estábamos viendo en la clase pasada, a modo de introducción, el tema de membranas. Está proyectado, espero, estoy seguro, yo creo que lo voy a cambiar acá más, a que sean espejo y me voy aquí a la segura por si acaso no quede proyectado. Ya, como le indicaba, estábamos viendo el tema de membranas y donde el principal interés era el tema de membrana osmosis por desalación y producción de agua potable, que es el caso de Chile. Adicionalmente, veremos dos grupos de separación, uno que tiene que ver con un campo eléctrico donde se mueven los iones y otro donde el permeado, lo que se transporta es el agua. Aquí inmediatamente hacemos la distinción en que la osmosis es un proceso difusional, ¿ya? A diferencia de todos los otros nanos, ultra, micros, que son procesos más bien de separación mecánica. Después, otro gráfico importante entenderlo, aquí está expresada la conductividad de una solución en términos de cloruro de sodio, gramos litro, eh, entendiendo que el agua de mar tiene 30 gramos litro o 3% en peso, normalmente hablamos de 35.000, 40.000 ppm o miligramos litro. Esa es la concentración de iones del agua de mar. En la jerga le decimos los TDS, que son los Total Dissolved Solids. Y interesante ver que en los costos el tema de destilación es fijo porque lo que se evapora es el agua, ¿se fija? Y mientras que aquí a los 10.000 microsiemens o los 10 gramos litros hay un punto de quiebre entre la osmosis y el electrodiálisis. Entonces bajo 10.000 por costo conviene más electrodiálisis, pero con cuidado acá hay un tema también de, se perdió la pantalla, hay un tema también de escala. Escala me refiero al tamaño de las plantas. La escala a nivel industrial de osmosis tenemos plantas muy grandes, 50.000, 100.000 litros por día. La más grande de Latinoamérica está en Chile, son 2.500 litros por segundo. Entonces no tan solo hay que considerar el tema costo de una planta estándar, sino también la escalabilidad. En ese sentido, las plantas osmosis tienen mayor escalabilidad. Ahí les mostraba a modo de introducción en la clase pasada, esto ya está grabado, lo que fue el proyecto de la agua Antofagasta, donde fue una de las primeras plantas de osmosis, indicando que esto tenía tres etapas como proyecto, ¿cierto? Tres etapas de inversión. Entonces ahí transmitían que esta planta demoró muchos años en construir, pero no es así. El proyecto de ingeniería tenía tres inversiones, que lo vamos a ver en detalle en otra transparencia. Aquí solamente para ver la escala de los equipos y entender el corazón de todo, que son las membranas. Vamos a volver a esto. Aquí quiero insistir en que el proceso de osmosis es un proceso en el cual tú sobrepasas la, el- la presión osmótica. Si yo tengo una solución con iones y coloco una membrana permeable al agua, se va a ejercer una presión osmótica. Eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, cuando colocan una célula o algún vegetal en un medio hipertónico e hipotónico. En un medio hipotónico se infla, entra el agua. ¿Ya? En un medio hipertónico se le sale el agua. Esa diferencial, ese gradiente se conoce como presión osmótica. Y aquí como regla del dedo pulgar, la presión osmótica por cada 1 ppm, perdón, por cada 100 miligramos litro o 100 ppm, que es lo mismo, 100 miligramos litro y 100 ppm es lo mismo, usted tiene un PSI de presión. ¿Ok? Entonces el agua de mar que tiene 35.000 ppm debería tener 350 PSI de presión osmótica.
Entonces, sobre 350 PSI debería ocurrir la osmosis. Si yo sobrepaso la presión osmótica, debería permitir el traspaso de solución permeada a través de la membrana. Pero la operación de osmosis reversa, es decir, cuando tú sobrepasas la osmótica, es sobre 1000 PSI. ¿Por qué? Porque además tiene que vencer la pérdida de carga del material. Por eso es tan alta. Entonces todo el desarrollo tecnológico está abocado a estos soportes, estas membranas que tengan menos pérdida de carga. ¿Se entiende? Bueno, acá está el detalle de la membrana. Se me olvidó traerla. No sé si alcanzo, pero a lo mejor lo pido en intermedio, que me manden un tubo con tijera para cortarle tela y la tengan ahí en vivo y en directo. Pero básicamente es un papel, una tela que está compuesta de 3 capas. Vamos a ver una imagen al microscopio. Aquí lo interesante es entender cómo pasa esta cosa. Pasa la solución a través de estos intersticios, pasa por esa malla más gruesa, por arriba, y por abajo pasa a lo largo. A lo largo pasa el concentrado. Después aquí en forma perpendicular penetra el permeado y se va entre medio esto como sándwich. Esta cosa celestita o morada que se ve acá es otro espaciador, donde el permeado que ya atravesó estas dos membranas es transportado. ¿Ok? Mientras que el rechazo se sigue, esa línea verde se sigue concentrando, pasa por arriba de eso, o sea, pasa así, de largo. ¿Ok? El concentrado, el agua de mar o el agua salada, pasa de largo. Y lo que se permea atraviesa esta tela. ¿Se dan cuenta que la atraviesa? La atraviesa tanto por arriba como por abajo y después se va entre dos telas y se da toda una vuelta circular. Ese es el permeado. Vamos a volver a esto en un par de dibujitos. Ahora, esto obviamente son varias membranas. La membrana estándar es de 8 pulgadas, así más o menos grande, y 1 metro de largo. Tú por estos bezel, eso se llaman bezel, que son tarros de acero para resistir presión de 1200 PSI, se conectan 6 elementos. O sea, tú puedes comprar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El estándar es 6 elementos, esos son los tubos largos, lo que te permite en varias etapas ir sacando el rechazo. ¿Ah? Ojo, me estoy adelantando un poco, pero aquí se ve en corte, esas son las etapas. Entonces, por ahí te alimenta, se llena toda esta cámara de agua salada, pasa a través de eso, se le sacó un poquito permeado, después esta otra cámara se llena, se vuelve a llenar. Estas son 3 etapas. ¿Ya? Ahora el permeado, aquí está sellado, ¿ven? Aquí no sale permeado. El permeado queda por el tubo interior y se colecta aquí, va por el tubo, se conecta con una canaleta y sale el permeado. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, aquí estamos viendo como resultado de aprendizaje los distintos equipos y aquí entender que uno separa por partícula o tamaño de ion y la pega en el caso de la osmosis puede que sea un flujo operando en forma de filtración, en el caso de osmosis no es así. Esta es la tela, este es el soporte, les digo que esto es el espesor de una hoja de papel prácticamente, un poquito más gruesa, donde hay una pequeña capa de un par de micrones que permite rechazar. Hay un olor extraño, ¿no? A pudrición de baño. Vamos a hacer una pausa. No es H2S, ¿no? Si no, nos arrancamos por otro lado. Vamos a hacer pausa. A ver. Abre la ventana acá. Y cerramos acá. Es acá. Es como un zorrillo, ¿no? Perdón, tenemos un problema. ¿Es afuera? Bueno, disculpen la interrupción. Entonces aquí hay una foto microscópica, esto es una tela de papel, aquí se ve esta porosidad, que es la que hace que la presión para que fluya sea más alta que la osmótica. ¿Mm? O sea, es la presión osmótica que tenemos que sobrepasar para tener osmosis reversa, más la presión mecánica para sobrepasar todo esto. Stop share. No entendí, que tengo que colocar aquí. ¿Por qué dice que está hecho? Your screen sharing is paused. ¿Por qué? ¿No se está viendo esto?
Ahí está, ahora parece que está grabando la pantalla. Entonces, esta es la famosa tela. Entonces, acá ocurre la difusión, pero una vez que pasa el agua, se tiene que ejercer presión para que circule a través de todos estos intersticios, de toda esta porosidad. Y eso es lo que se está trabajando ahora. Aquí tema de tortuosidad, pérdida de carga, como los flujos son bajos, se rigen por la ecuación de Poiseuille, ¿cierto? Un Reynolds bajo. Entonces aquí hay un tema de desarrollo tecnológico, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que se está haciendo al respecto. Bueno, dentro de todos los, aquí hay la cachada de una gran cantidad de tecnología, la osmosis inversa, que está un proceso difusional que está sobre la presión osmótica, es una nanofiltración como equipo, más una película repelente a los iones. Entonces, si usted quiere separar cloruro o sodio, la alternativa técnica se llama osmosis inversa, ¿ya? Desalinización de breakage se refiere a agua de pozo. Breakage, a veces aparece una membrana que dice BK. Breakage es agua de pozo y SW es seawater. SW. Entonces van a ver una membrana, si tiene una membrana SW, quiere decir que es para agua de mar, para alta concentración. Y si ven una membrana PK, breakage. Breakage estamos hablando conductividades de 5.000, 10.000 microsiemens. Es agua de pozo salobre, eso es lo que quiere decir, ¿ok? Después tenemos aplicaciones de la diálisis que usted ha visto seguramente en la diálisis para nuestro chocolatito. La diálisis para las personas que no tienen problemas con los riñones. Aquí es un proceso de transporte molecular donde es un proceso difusional, ¿ya? Ahí estamos hablando de 50 angstrom, ¿ya? Se hace para moléculas grandes, saca iones que son importantes para el agua, perdón, para la sangre, los cuales se tienen que restituir. Después el electrodiálisis es un poco distinto. Aquí se aplica un campo eléctrico. Entonces usted tiene un campo eléctrico con dos electrodos y hace que los iones se desplacen de un lado para otro y pasen a través de una membrana que es selectiva a un tipo de ion. Esto ya es para situaciones en las cuales usted requiere agua de mayor pureza. Aquí, a dar un par de ejemplos, yo puedo producir sal, en nuestro caso no es relevante porque tenemos minas de sal. Puedo concentrar, fíjense bien, las brine, el brine que fue rechazado a una planta osmosis lo podría concentrar por electrodiálisis. Eh, producción de agua ultra pura. Esto es más o menos, porque no es electrodiálisis sola, es electrodiálisis, pero agregando los bits de intercambio iónico en las cámaras. Y se pasaría a llamar electrodiálisis, electrodeionización, ya, que también la vamos a ver. Microfiltración es un filtro, como el papel filtro que ustedes tienen, perdón, de un micrón. Después viene la ultra, 0,01 micrón, por ejemplo, típicamente a altura de tamaño de cosas como el ADN, que son grandes, color. La leche descremada se hace por ultrafiltración, macromolécula, es conocido. La nano es bien interesante. La nano, esto anótenlo, ha evolucionado mucho. Ahora hay nano con grupos funcionales que rechazan iones, por lo cual estaría mejor que los MOSI, porque aquí las permeabilidades cada vez son más bajas. Por tanto, si es más baja la permeabilidad, tengo que meter más presión. Por tanto, el costo producto de agua en kilowatt hora de impulsión de presión es más alto. ¿Te entiendes, cierto? Entonces vamos a preferir trabajar con nano. Con nano hay varias cosas, hay unas cosas que son como unos fideos, que son huecos, entonces tú generas vacío o presión y tú puedes tratar directamente, empezó, ¿no? Bueno, cierra. La nanofiltración es para etapas coloidales, ya vamos a ver la escala, ¿cierto? Entonces uno puede trabajar directamente el agua servida, a propósito del mal olor que tenemos ahora en la sala, directamente. Es una tecnología que yo le estoy colocando hartas, como se dice, fichas, así que vamos a hablar un poquito más de esto. Las mismas membranas pueden ser utilizadas para, aquí estamos hablando anterior solamente líquido, puede ser para gas, para purificar, por ejemplo, moléculas grandes, para purificar el hidrógeno, sacar las moléculas grandes, hay membranas que son específicas para eso. Súper interesante.
Hay membranas líquidas. Aquí para ponerla en simple, esto está aún tan bien desarrollado, o sea, perdón, aún está en etapa de desarrollo, pero tú tienes como una especie de pompa de jabón líquido. Si tú, por ejemplo, un tema quirúrgico, tú aíslas a un paciente que lo está operando y mete una superficie hidrofóbica, mete un guante hidrofóbico, una barrera pero de líquido, ¿ya? Creo que tengo un par de videos acá, ¿ya? Eso es como lo que viene, es como ciencia ficción, es una barrera líquida que se mantiene por tensión superficial. No sé si te han jugado cuando hacen las pompas de jabón, que colocan un anillo, te queda completamente líquido. Entonces, si tú te pones la mano con jabón, tú puedes atravesar eso sin que se rompa. Es un poco la idea. Tiene que ver con la parte de materiales. Son membranas líquidas. Acá es importante entender esto, los tamaños, de qué estamos hablando. Fíjense que las bacterias están en el orden de 10 micrones, se ven al microscopio, no sé si ustedes lo han visto. Estos son los coloides. Los coloides son, por ejemplo, el agua es coloidal, la leche es coloidal. Son agrupaciones de moléculas que se aglutinan y generan carga eléctrica y se mantienen suspendidas. Si ustedes tratan, por ejemplo, el agua con sangre, echan una gotita de sangre, es bien como la araca la sangre, se desparrama. Esa tiene una carga superficial eléctrica que se mantiene así suspendida. Pero si yo agrego un floculante como cloro férrico, actúa la fuerza Van der Waals y después se agrega una poliacrilamida, que es un floculante. Tienen coagulante y floculante. Coagulante tiene que ver con las cargas superficiales, el floculante tiene que ver con una red gigante, ¿ya? La poliacrilamida, por ejemplo, tiene peso molecular 1 o 2 millones. Voy a repetir, peso molecular 1 a 2 millones gramos mol. ¿Ok? Es gigante. Y ojalá no me crean, búsquenlo, peso molecular de la poliacrilamida, catiónica o aniónica. Yo tengo en el laboratorio, lo ocupamos harto, es súper común en la etapa de tratamiento de agua. Después nos sigue bajando acá los tamaños, los virus, ¿ven? Son muy chiquititos, porque ahí está la duda si es una molécula grande, está vivo o no está vivo. Y acá interesantemente llegamos al magnesio y el sodio, y aquí pasamos a la escala de Angstrom. En la medida que usted quiere separar, como este es el tamaño más pequeño, evidentemente la permeabilidad o la presión que tiene que aplicar es mayor. Pues si usted tiene un filtro grueso, sopla, pasa de largo el aire, pero mientras más chico sea el tamaño del poro, más presión. Entonces aquí hay que entender que hay distintas tecnologías. Hay filtro arena, que es arena, tiene grava arena, que separa mecánicamente la grasa, y que uno después le puede inyectar un agua de retrolavado, la lava, la revuelve y sale el sólido. Una vez hicimos un filtro de eso. Microfiltración, son los filtros cartuchos, uno lo ve en el filtro de aceite del auto, el filtro del aire, el filtro de la aspiradora sería micro. Ultra ya una membrana más pequeña, como les explicaba, esto se ocupa para sacar la grasa de la leche. La nano, y después llegamos a la osmosis inversa. Bueno, como les indicaba, acá está una versión más nueva que explica justamente introductoriamente lo de la presión osmótica, se los voy a explicar acá. Cuando usted tiene agua salada con estos iones y la pone en contacto con una membrana que es semipermeable solo al agua y la pone en contacto con agua fresca, lo que va a querer hacer Dios o Alá o el equilibrio es que tenga la misma concentración. Entonces estos iones si quieren pasar para el lado, pero no pueden porque tiene esta membrana. Entonces esto va a generar lo que llamamos una presión osmótica y efectivamente se va a levantar una columna de agua. Esa es la que yo le indicaba, que la presión osmótica es un PSI por cada 100 ppm. Pero si yo lo hago al revés, le meto una presión acá, una presión osmótica, en la zona de alta salinidad, va a ocurrir un proceso inverso. Va a ocurrir un flujo de permeado de la zona de alta concentración a la baja concentración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión osmótica se genera porque en condiciones normales se quieren equilibrar estas condiciones. Entonces, hay una presión osmótica a nivel de membrana que lo que busca es equilibrar las concentraciones. Pero si yo le ejerzo la presión por el lado de la membrana, va a ocurrir el proceso inverso.
En el caso de la electrodiálisis, yo hago pasar por dos canaletas, perdón, lo hago pasar por una canaleta, eh, la solución, y en la medida que va pasando, una membrana me va sacando los cationes, otra me va sacando los aniones, entonces van migrando acá. Entonces por acá, como tengo el ánodo, va a sacar este ion negativo, lo va a tirar a esta cámara, y de esta cámara se va a pasar para este lado y va a quedar sin iones. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el cátodo, que es negativo, va a traer un ion positivo, lo va a tirar a esta cámara. Entonces eso va a generar esta migración por esta membrana, va a hacer que estos iones se salgan, queden cargados esos dos. Entonces, si yo alimento aquí la solución por los dos lados, va a quedar con una solución más cargada. ¿Se entiende? Se van a concentrar. ¿Ya? Porque hay una membrana que es permeable solo a un solo tipo de ion. ¿Ya? Eso es lo mismo. Aquí volvemos a los tamaños, fíjense. Aquí estamos hablando de un filtro de arena, así funciona con las válvulas. Todo el sistema que les explicaba del retrolavado. Tú haces pasar la solución a través del medio, se filtra, se va para un lado para otro, pero en algún momento tengo que parar esto y le tiro agua de vuelta para que se lave, se suelte la mugre y caiga por otro lado. ¿Ya? Este sistema de válvulas, estas son válvulas guillotina que me permiten esa operación. Cuando hablamos de los filtros, este es el filtro del café, típicamente un micrón, ustedes lo tienen a nivel doméstico. Cuando entramos ya a nivel nano, fíjense, aquí hay una foto del microscopio, estamos hablando de este tamaño de poro, ¿ya? Este monitor está muy bueno para entender cómo los tipos microfiltración pasa el agua, pasan los iones, pasan los virus. Cuando tiene ultrafiltración, los virus no pasan por el tamaño que veíamos, ¿cierto? Cuando en nanofiltración, pasan iones monovalentes, cloruro, sodio. Por tanto, la nano igual me sirve para desalar, con menos presión. Mientras que la osmosis inversa no pasa ningún ion, no pasa porque tiene todas estas barreras. Entonces, la osmosis inversa es una capa de ultra, después sobre esa capa una nano, y ahí al final tiene una película que permite el rechazo de los iones. ¿Se entiende? Está mejor esto. Aquí está la foto. Entonces aquí, por ejemplo, mira, acá está, mide 5 nanómetros, el fulereno, que lo intenté hacer con mi hijo, pero me faltaron piezas, que es como un balón de fútbol. Esta molécula se encuentra que son puros hexágonos, son hexanos, ¿cierto? Esta fue teorizada por un japonés, después fue sintetizada, incluso ya la descubrieron en el espacio, una suerte de pelota de fútbol, ¿ya? Pues así es como se ve en un microscopio electrónico. Entonces estamos hablando de 5 nanómetros, ¿ya? 5 nanómetros son eh, mil veces más chico que un micrón. Tiene micro, nano, ¿cierto? 10 a la 6, 10 a la menos 9, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de un nanómetro, estamos aquí en este rango, ¿cierto? Sí, por aquí serían los 5 nanómetros. Entonces moléculas orgánicas que quedan atrapadas. Acá cuando ya es muy pequeño a nivel de angstrom, el único que separa iones monovalentes es la osmosis inversa. Nada más separa el cloruro y el sodio. ¿Ya? Este está muy bueno, esto aparece típicamente en el Perry también, pero no con tantos colores. Entonces aquí, mira qué interesante, aquí dice que hace un resumen de todo lo anterior que vimos, ¿ya? Entonces aquí está un poquito una ficha más didáctica. Aquí está la escala, en micrómetro, en angstrom. Acá está qué cosas, materiales, sílica, gelatina, albúminas, se fijan, sales, un ion metálico, pesticidas. Mira, los pesticidas y los herbicidas son como moléculas chicas. El polen es grande, un cabello humano. Y aquí, para esos tamaños, dice qué tecnología ocupa. Filtración, que es filtro arena, micro, ultra, nano, osmosis inversa. ¿Se entiende? Entonces aquí tiene el tipo de tecnología y tiene. Claro, aquí está mucho más bonito. Aquí está la diálisis, como explicábamos. Claro, que hay una membrana semipermeable y después tengo que reponer los electrolitos. Entonces aquí filtra por tamaño molecular. Membrana que es como un tipo nano, 50 angstrom. ¿Ya?
Esa que está acá, para que tenga una idea de lo que hablábamos de la escala, así se ven los equipos de electrodiálisis. Así es los equipos de electrodiálisis. ¿Ya? Ahí está la página web de los fabricantes. Entonces, lo que les explicaba hace un rato, aquí un poquito distinto el esquema. Ya, entonces tú siempre alimentas por estas cámaras. Aquí hay una cámara que se empiezan a remover los iones, que así queda más blanquita, ¿cierto? Sin iones. Y los otros se van para esta cámara, los otros se van para esta cámara. Aquí hay otra cámara paralela que como sándwich. Entonces, no sé si se dan cuenta, en el mono se van concentrando. Tienes celdas, ¿ya? Entonces aquí colecto los permeados, ¿ya? Y aquí colecto los rechazos que estamos. Este mono se entiende un poquito mejor, ¿cierto? Es la misma alimentación donde voy concentrando una corriente y le voy sacando iones a otro, dado que acá tengo una membrana que es catiónica, o al revés, acá una membrana catiónica y acá una membrana aniónica. Entonces cada uno de estos va conectado a un electrodo, van ordenados en esos stacks, ¿cierto? Se colocan varias placas, como el intercambiador de placas. Entonces esto, si bien aquí ven, también es modular y todo, no es para grandes escalas como las plantas de osmosis, ¿sí? Se pueden combinar. Yo tengo el permeado puede llegar bien a 100 micrones. Y esos 100 micrones lo puedes pasar a electrodiálisis, o 1000 micrones, porque así te duran más las membranas, ¿ya? Pero depende de lo que quieras hacer con el agua, ¿ya? Ah, mira, acá tenía justo, mira qué bueno que tenía esto. Acá tenía justo, ahí me acordé que había visto esta membrana líquida. Fíjense que acá están los Fujifilm, que en su época desarrollaban películas para tomar fotos, ¿cierto? Como tienen tecnología de membranas, de recubrimiento física de superficie, se dedicaron a hacer membranas para gases. Y acá está el link de los Fujifilms, se dedican a tener, son fabricantes de equipos para purificación de gases. ¿Ya? ¿Se entiende? Después acá lo que hablábamos de claro, aquí lo que hablábamos de la membrana líquida, efectivamente es como un líquido que tiene características de surfactante, como el jabón. Entonces creo que tengo unos videos, o más, no sé si tengo unos videos. Entonces claro, pasa una partícula que hidrofóbico, se cubre con líquido, pasa de largo. Entonces tú puedes separar cosas, pero estas son por hidrofobicidad, ¿ya? Ahora, pasando a membrana, hay varios tipos de membrana. Claro, están las telas, esa tela que se monta en una especie de rollo confort, que espero traerla. Así acá. Diego. No voy a llamarlo después lo que venga. Después, mira, esta yo la ocupé en su momento, estas son re interesantes, son más delgados que un cabello. Bueno, más delgado que mi cabello, ciertamente, pero que yo trabajé en el 96, 97 con una compañía gringa que vendíamos de esto. Estoy hablando mucho tiempo atrás, 20 años. Partimos, cuando en Chile no existían los osmosis. Entonces tenía unos demostrativos, unos pelitos. Ese pelo es hueco, hollow fibers. Y tú le metes esa presión y haces la osmosis. Pero se dejó de usar por el tema costo, pero es espectacular, ¿ya? O sea, imagínense el tamaño, había osmosis, esta membranita tenía las mismas características que la osmosis, de la osmosis. Hay unas que son tubulares pero más gruesas, que hacen la misma pega. Este monolítico igual es interesante porque estos son como cerámicos, resisten mucho más presión. Este en teoría nos permitiría trabajar con más temperatura, por ejemplo. Las membranas de osmosis convencionales que tenemos acá, que son de materia orgánica, no me puedo sobrepasar, no estoy seguro, pero por ejemplo ya 50 grados seguro que no funciona. Porque a mí me conviene meter agua más caliente, porque mejoro el permeado. Acuérdense eso, más caliente sube la difusión, baja la viscosidad, pero empieza a afectarse la estabilidad mecánica de mi tela y se deforma. ¿Me explico? Se aplasta. Esto con temperatura, como es plástico, como es orgánico, se aplasta. Lo que hablamos en ciencia de materiales, la resistencia a la compresión es función de la temperatura. ¿Se acuerdan de eso? Sí. De las curvas Giles-3 y del desplazamiento. Tiene el típico ensayo del tubito. Entonces que la temperatura te afectaba, esa resistencia se hace más elástico en la medida que tú aumentas la temperatura. ¿Ya? Entonces, igual estamos limitados a temperatura. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, quisiera extraer litio de pozos geotérmicos con membrana en agua caliente, a 80, 90 grados, lo más probable es que trabaje con un monolítico cerámico. ¿Se entiende la aplicación?
Bueno, acá está la tela más típica. Fíjense que es extremadamente delgada y tiene una capa de 0,1 a 0,2 micrones. Esa telita, mira, esa telita que está acá arriba es la que hace la pega, súper delgadita. Debajo de eso hay nano, miren, hay nanofiltración y debajo de eso hay ultrafiltración. Y solamente soporte, como yo tengo una alta presión, tengo un delta P de 1000, delta P de 1000 prácticamente, no se me puede compactar. De hecho, cuando yo me equivoco y opero mal, me pegan un pencazo y queda, tengo fotos de eso, queda marcadita la malla y se echan a perder. Ahora, como esto es una poliamida, cuando esto ya se me tapó, se me ensució por uso, tuvo scaling o incrustaciones, esto se puede remover con un oxidante. Entonces, fíjense lo que hacemos. Se convierte esto, una membrana de osmosis inversa, en una membrana de ultra o nano, dependiendo cuánto tiempo lo tengo en oxidante. Estos experimentos los hemos hecho, algo conocido. Entonces tú podrías convertir las membranas que botan, porque tienen una vida útil, en las membranas de osmosis reversa, también lavadas y decapadas incluso con hipoclorito, el cloro que ocupan de doméstico, que lo hemos hecho, o ozono o ultravioleta, ¿ok? Se decapa y se convierte la membrana de osmosis inversa en ultrafiltración. ¿Estamos? Experimentos hechos. De hecho, hay una patente que estamos solicitando entre la Católica del Norte y la Santa María, que es con ozono y ultravioleta. ¿Estamos? Bueno, los materiales, originalmente, o sea, es poliuretano y poliamida. Poliamida es la capa de arriba. Entonces, son naturaleza orgánica, por eso son fácilmente oxidables. Antiguamente eran así partió, pues, la acetato celulosa, que es el papel celofán, jugaba el papel celofán. Esos se hicieron los primeros experimentos de membrana de osmosis, con papel celofán. La nanofiltración, polisulfona, hay un montón debería poner las moléculas acá. Pero hay otro trabajo químico. Es interesante hablar de la sulfonización y todo, porque esto después me sirve en el intercambio iónico. Tengo una molécula orgánica, monto una especie de tallarines y sobre eso le funcionalizo una molécula que le da propiedades, que se rechace iones o que tenga intercambio. Es súper interesante, pero eso lo vemos en intercambio iónico. Mira, aquí los más interesantes son los DAO, Hydronautic. De hecho, ustedes van a ocupar el programa de Hydronautic. Estaban los General Electric, que ahora lo tiene Suez, pero ahora lo tiene Peyola, entonces van cambiando de dueño. Pero para mí el más como robusto son los Toray. Toray es una compañía japonesa. Acá tiene el link. Fabrican de todo y a los japoneses. En nanofiltración también, tienen los distintos fabricantes. Como referencia relevante está, anoten, la tesis de Felipe Cisternas. Tesis Felipe Cisternas. Él hizo un barrido de unos 9 o no sé, o 10 proveedores de membrana con los respectivos software. ¿Me explico? Con los respectivos software porque tú tienes una característica de agua y una característica de agua final. Tiene una alimentación y un agua deseada, ¿cierto? Entonces tú vas seleccionando un paso, dos pasos, tipo membrana, vas eligiendo para poder llegar a la condición de acá, ¿se entiende? Entonces te dice, yo quiero llegar de esta agua que tiene tanto calcio, magnesio, tienes que colocar como 20 iones. Y quiero llegar a un agua que tenga no más que tanto cloruro. ¿Se entiende? Entonces, como son de fabricante, esta es llave en mano, esto es como para un proveedor. Entonces, si usted hace esta configuración con estas membranas, llega al producto. Entonces, es re interesante que entiendan que ustedes van a salir capacitados, escúchenme bien, con el programa Aeronautic para especificar plantas de osmosis. ¿Se entiende? Incluso te va a decir qué reactivo tienes que colocar. ¿Ya? Son pegas que uno puede hacer. ¿Sí? O revisar la ingeniería social desaladora. Bueno, ahí está el video del Lintoray. Veamos un poquito más de teoría. Mira, está mucho mejor esta presentación, si es del año pasado. Acá estamos hablando de la presión osmótica. La presión osmótica, por un tema fenomenológico, llega a la misma ecuación de los gases ideales. No es que sea la ecuación de los gases ideales, ojo, porque aquí lo que se ocupa es lo que decimos el volumen ñau, que tiene un símbolo, que es el volumen del agua, el volumen molar del agua. Pues tú tienes 18 gramos por mol del agua, ¿cierto? ¿Se entiende? 18 gramos mol, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es ¿cuántos litros de un mol?
Entonces, como tiene 18 gramos, son 18 cc. 18 cc en un mol. ¿Y por qué me da 55 a 18? Ah, gramos. Ah, yo quiero un litro, necesito un kilo de agua. Ahí estamos. Claro, entonces necesito, si son 18 gramos mol, y si necesito un litro, son 18 dividido, son 1000 dividido en 18. ¿Cuánto es 1000 dividido en 18? Ahí está. ¿Te entiendes, no? ¿Cómo sacamos el volumen molar del agua? Es 1000 dividido en 18. No un número mágico. 1000 dividido en 18. Está, 55,5. ¿Se entendió? Porque ahí tengo los litros por un mol de agua. Un litro son 1000 kilos dividido en 18 gramos mol. Me queda el volumen molar. Además, esto tiene una corrección, un factor de soluciones diluidas. ¿Sí? Es un caso conservador. Entonces uno podría darse cuenta que la presión osmótica es función de la temperatura. ¿Cierto? Acá tenemos un par de casos. Fíjense acá que les decía hace un ratito. Cloruro de sodio 35.000 ppm da 3,98. Entonces yo lo pusimos 3,50. Entonces depende de cada. Fíjense, aquí se ve claramente que depende de cada ion. Por ejemplo, acá tengo que son muy parecidos entre el magnesio y el sulfato. Claro, porque el magnesio, el sodio es más chico, sube la presión, tiene más actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con la actividad de los iones. ¿Ya? Raya para la suma. Como regla el dedo pulgar, no sé por qué no la puse acá, pero lo que uno maneja, uno dice por cada 100 ppm de iones, tengo una presión osmótica de 1 psi. ¿Sí? Aquí yo hubiera dicho si cloruro de sodio, hubiera dicho 350, le erré en 398, es el orden. Ahora, lo que está abajo, no se confundan, esta es la presión necesaria para que ocurra la osmosis reversa como proceso. A los 35.000 ppm necesito aplicar 1000 psi para vencer toda la pérdida de carga de la membrana, a pesar que la presión osmótica es 400 psi. ¿Se entiende? La presión osmótica es 400. Al aplicar presión en la cámara de salinidad le tengo que aplicar sobre esa presión para que ocurra el proceso inverso. Creo que hay un video aquí, ¿o no? ¿Video? A ver, no está el video. ¿Dónde está el video? Había un video que lo explicaba. No está el video. ¿Ya? Ahora, como este proceso saca poquita agua, las conversiones son chiquititas, son 2-3%. ¿Se entiende? Son 2-3% de conversión por membrana. O sea, sale una gotita. Esa es la razón por la cual yo tengo que colocar 6 elementos en serie. ¿Ya? Acá está el caso del mono que les trataba de explicar, pero voy a pedir que me traigan una membrana osmosis. Y de hecho lo buscar. Ya, para que la veamos. Para que vean, para no explicarla acá, mejor desarmar. Entonces, esta que está acá es una tela. Si ustedes la miran por acá, funciona por los dos lados. Acá va el agua salada, pasa de largo, ¿cierto? ¿Sí? Ven acá, pasa de largo. El agua salada pasa así, mire, fíjense, viene así. Pasa de largo. Es el agua salada que pasa de largo, permea por esas telas, aquí hay una tela, aquí hay otra tela en gris, permea y el líquido pasa a través de un espaciador chiquitito, ese que está ahí es el espaciador, una malla delgadita. Esto es una malla más gruesa para generar espacio entre las telas dobles. ¿Se dan cuenta que son telas dobles? Ahora, esta es la membrana, el elemento, pero esto ocurre, esta es la composición mínima. La composición mínima, usted tiene el agua, una bomba de presión convencional que la hace pasar por el filtro. En realidad que hay un tubo que va por debajo y esto asciende y sale por acá, ¿se entiende? O sea, ese tubo baja y asciende y pasa por acá, ¿sí? Es un filtro, se llama una media filtrante que tiene antracita, tiene arena, se puede lavar. Después pasa por un filtro cartucho, que es un filtro papel, por ejemplo. Dosificación química, aquí, re importante, dosificación química, el gran problema son los microorganismos, le meten cloro, pero el cloro, anoten, el hipoclorito es malo.
¿Por qué? Porque un oxidante, ¿qué es lo que hace el hipoclorito? Me degrada la membrana. Agrego ácido sulfúrico para disolver CO2, para evitar los carbonatos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cambié el potencial redox con un oxidante, la membrana se me va a dañar. Entonces también, una vez que ya maté los microorganismos con el hipoclorito, que es mala idea, entre paréntesis, hay otras técnicas, no es buena idea, le tengo que agregar, anoten, metabisulfito de sodio, que es un reductor para que no se me oxide. Así, la membrana siempre tiene que estar protegida con metabisulfito de sodio. ¿Ok? Una vez que esto ya se trató, fíjense bien, físico-químicamente y biológicamente, pasa por una bomba de alta presión, pasa a través de estos arreglos de membrana. Fíjense, en un tubo de esto pueden tener un elemento, dos, hasta 6 elementos. Hay configuraciones que van a lo largo, que se llaman etapas, y los pasos, cuando tú tomas el permeado y lo pasas a otro módulo. Entonces aquí sale el permeado y acá, fíjense, acá el rechazo pasa por un sistema que me recupera la energía, porque eso está a alta presión. Entonces, estos sistemas de recuperación de energía han permitido en el tiempo, se partió con 20 kWh por metro cúbico, en el 95-96 con 6 kWh por metro cúbico, y hoy día estamos en 3, orden de magnitud. 20, 6, 3. Es harto el consumo de energía, lo que se bajó. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Este es un tipo, hay turbinas Pelton y unos recuperadores mecánicos, que los vamos a ver en la parte de integración de energía. Bueno, aquí también está el mismo esquema, creo que esto es del CIDERS, fuente de agua, bomba, posible tratamiento, filtración, coagulación, lo que les explicaba, la coagulación es cloroférrico. Entonces, ¿dónde uno ve coagulación? Para que no se lo olvide, si usted tiene leche y le agrega limón o vinagre, se corta. Eso es coagular, porque coagula las moléculas. ¿Ya? Una vez estúpidamente al Bailey, un trago que nos tomamos Bailey o la Amarula, que es como una leche, el Bailey o el Irish Cream, ¿les suena? Que es como una crema dulce, un trago, un copete. A ese estúpidamente le eché soda, le eché ginger para ver qué pasaba. Pero el ginger tiene CO2, es un pH ácido, y se formó una suerte de grumo asqueroso. Me lo tomé igual. Pero estaba fascinado porque estamos viendo un tema de neutralización de carga superficial con pH. Entonces esta coagulación ocurre con cambio de pH. La leche, hagan el experimento, véanlo, ¿qué pasa? Entonces está la coagulación siempre tiene que ir acompañada de una floculación. Entonces tiene las partículas así dando vueltas, la floculación las une, fuerza de Van der Waals, y la floculación las une todas, ¿ya? Ajuste de pH, clorinación. Aquí dicen declorinación, no es eso, en realidad se agrega metabisulfito. El stripping se mete, por ejemplo, metes ácido y disuelve el CO2. Bomba de alta presión, membrana. Acá está la unidad de recuperación de energía, lo que les decía. Sale el permeado se tiene que tratar. Así aparece en el CIDER, no es tan clarito. Me gusta más ese mono, con los aparatos, pero vamos a ir viendo los equipos. Esto es para introducirnos. Entonces yo le había hablado de que habían dos grandes vías. Este fue un trabajo escrito el año 99, hace más de 20 años. Se lo puedo enviar, compartir en un congreso. O sea, de esta época estamos transmitiendo con osmosis eléctrica. Esta misma foto, ¿ya? La pueden ver. Si no me creen, la subo. La electrodiálisis es la separación de iones producto de un campo eléctrico, como les mostré en el equipo, ¿cierto? El equipo de electrodiálisis. Mientras que la osmosis es un proceso que la fuerza impulsora es la presión osmótica, o decir, la sobrepresión sobre la presión osmótica, que permite un flujo de solvente. O sea, en este caso hay un flujo de solvente de la zona más concentrada a la menos concentrada, y en el caso de la electrodiálisis hay un flujo de iones de la zona menos concentrada a la más concentrada. Entonces coloco un transporte activo de iones por campo eléctrico. ¿Se ve? ¿Está clarito el mono? Ah, mira, acá no sé por qué lo puse en alemán, pero se ve bonito. Entonces quiero insistir que como mínimo componente usted necesita 3 cámaras, donde hay una membrana. Esta membrana que está acá es membrana permeable a los cationes. Por tanto, es permeable a los aniones.
a los negativos. Por tanto, los cationes quedan pegados acá. Y hay otra membrana, la negativa, que es permeable a los cationes. Entonces, si yo alimento tres cosas idénticas por acá, voy a tener dos soluciones, dos canales concentrados. Y uno en el cual se desplazó. Ahora, este desplazamiento es producto porque acá tengo un electrodo. Ahora, en este proceso de intercambio, igual hay una cosa extraña que ocurre en el agua, eh, pero al final, como se mezcla, no hay tanto problema. Aquí me cambiaría el pH. En este transporte me cambio el pH, queda con más protones. Aquí me quedaría con. Hay un transporte de electrones. ¿Ah? Pero como la junto, se neutraliza. Entonces, este es el concentrado. Y acá sale el diluido. ¿Se entiende? Ya les mostré un par de monos cómo se ocupa industrialmente. Acá se ve un poquito mejor, porque confunde lo de las canaletas, ¿ven? Entonces acá tengo con dos cámaras internas. O sea, tengo eh, membrana catiónica, membrana aniónica, alternadamente. Acá tengo el campo eléctrico, que son placas, así es como se ven las membranas. Y por un lado tengo el permeado y por otro lado la corriente salina. Se mueven los iones, ¿ya? Acá está un poquito más práctico, esto sale en el Perry, pues yo le coloco distintas fuentes, el manual del ingeniero químico. Acá es como se ve el permeado, ¿ah? Este paquete que sea. Es igual que un intercambiador de placa. Tiene espaciadores. Membrana. Ahora, a propósito, estas membranas, ¿cómo se hacen? Son membranas que tienen grupos funcionales. Yo podría tener una membrana selectiva para el litio, para el cadmio, para el germanio. Entonces, a través de un proceso de electrodiálisis, porque tradicionalmente la electrodiálisis es para separar iones, todos, pero podría tener una membrana que es selectiva para uno solo. Entonces, saco litio. Entonces, ese es el desarrollo tecnológico que estamos today. ¿Cómo se construyen? A partir de las membranas de intercambio iónico. En el capítulo de intercambio iónico vamos a ver cómo son. Son unas pelotitas que tú compras, una que es para sacar cesio, rubidio, esas tú las mueles y las montas en esto. ¿Ya? Yo no lo he construido, pero mi amigo Yoram de Israel me prometió enseñar a hacerme esto. ¿Ya? Entonces quedan así. Entonces esta membrana pasaría, son dos tipos, hay unas que son heterogéneas, que estos molidos, pero hay otras que se construyen con una cadena, como un esqueleto backbone. Después tiene estas otras moléculas, eso lo vamos a ver en detalle en el intercambio iónico, que hacen unos separadores molecularmente, y después yo pesco todo este polímero y lo meto en ácido sulfúrico caliente, y en ese caso lo sulfonizo, entonces me queda pegado en la molécula en SO3. ¿Te fijas? Y se hace eléctrico. ¿Ya? Eso se llama grupos funcionales. Son membranas que se pueden funcionalizar. Aquí explicábamos el tema de los costos, ¿cierto? Y aquí como ha ido, fíjense cómo ha ido pasando en los distintos años, los costos, lo que lo acababa de explicar, pues, fíjense, justo coincide con los años, 95, 96, bajó a 6 kilowatts y ahora estamos en 3 y se mantiene. Entonces los costos de tratamiento de agua han bajado significativamente. ¿Qué hago con la salmuera? Porque la osmosis inversa es para agua de mar, 35.000 gramos, 35 gramos litro, 35.000 ppm o miligramos litro, 50% de recuperación, más no puedo, porque queda muy concentrado, me daña la membrana, ocurre la polarización de membrana. Pero ¿qué hago con el rechazo? Porque saqué la mitad y la mitad me quedó con el doble concentración. Hay otra tecnología que es térmica para evaporar, obvio, pero hay otra que es, no está acá, no está acá, que es la forward osmosis, que es una membrana, la alta salinidad va con una membrana de osmosis y amoníaco. El amoníaco lo puedo tener en 200.000, 300.000 microsiemens y ocurre osmosis naturalmente. Pero la gracia es que el amoníaco que tengo en el agua lo puedo sacar por temperatura. ¿Entiendes? Eso lo vamos a ver en forward osmosis. Dejamos hasta acá y seguimos con los coloides